9:20 de la mañana les proponemos hablar ahora de salud. ¿Cuáles son los riesgos que padecen las mujeres de llegar a una trombosis? ¿Cómo se puede evitar? Bueno, todo esto lo vamos a conversar con la doctora Rosario Martínez, quien es coordinadora de la unidad de hemostasia y trombosis del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República y miembro del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Homeostasis y Trombosis. Doctora, bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Me gustaría comenzar por definir qué es la trombosis, ¿no? Bueno, muy bien. La trombosis es la formación de un coágulo de sangre dentro del torrente circulatorio. Esto es tanto las venas como las arterias. Esto produce una oclusión en la circulación y que en algunas oportunidades este trombo, por eso la palabra trombosis, porque es coágulo o trombo, se puede desprender e impactar en un órgano distante. Y eso se llama embolia. Que puede llegar a ser un cuadro gravísimo y comprometer la vida del paciente. Se considera que 1 de cada 4 personas en el mundo está en riesgo de desarrollar una trombosis, ya sea arterial o venosa. Por eso es que la comunidad científica, impulsada por la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, tiene la inquietud de llevar a la población justamente el conocimiento de esta enfermedad. Y quizá estamos más familiarizados con la trombosis arterial, porque todos se habla muchísimo de todos los factores de riesgo para el infarto, o sea, la trombosis arterial que determina las enfermedades más frecuentes son el infarto agudo de miocardio y el stroke, ¿no? El ACV. Que creo que es algo que la población maneja bastante, cuáles son los factores de riesgo. Mucho menos la trombosis venosa. Y a pesar de que se maneja menos y hay como una percepción que el riesgo es menor, hay que tener en cuenta que de 5 a 10% de las muertes intrahospitalarias se deben a la trombosis venosa. Prácticamente nosotros en un trabajo que hicimos hace unos años vimos que el 70%, y no son cifras muy diferentes a las internacionales, 60 y pico, casi 70% de los pacientes que ingresan a un hospital están en riesgo de desarrollar una trombosis. Y entonces por eso es que hay que aplicar políticas de prevención de esto. Bueno, ¿y cuáles son esas políticas, hábitos y sobre todo después la incidencia que va teniendo, ¿no? En caso de no tener esos buenos hábitos. Claro, porque hay factores de riesgo que son inherentes a la persona, como por ejemplo la obesidad, que también es para las trombosis arteriales, pero también para las venosas. El sedentarismo es un factor de riesgo muy importante. El reposo prolongado. Después, bueno, obviamente que la edad avanzada, las cirugías, o sea, por eso es que decimos que la hospitalización conlleva alto riesgo de trombosis. Y bueno, y lo que me preguntaban un poco, en la mujer hay en 3 etapas de la vida de la mujer en el que el riesgo aumenta. Una es en la edad, en la joven, que comienza a tomar los anticonceptivos orales. Y contrariamente a lo que parecería que los anticonceptivos orales de última generación, o sea, la mini píldora, la que como que tiene menos hormonas. Más inocuos, digamos. Ahí está. Sí. Sin embargo, son los que más determinan, los que más riesgo de trombosis venosa tienen. ¿Por qué? Bueno, en realidad es por la combinación de los estrógenos, de ese estrógeno con el progestágeno que tiene la hormona, la píldora anticonceptiva. Y obviamente que hay una predisposición de la persona, ¿no? Porque con esto no quiero sembrar el terror de que no, porque digo, cuántos millones y millones hay de mujeres... que fijarse en algo, quizá elegir entre los que hay disponibles, ¿cuál es el mejor? Yo creo que no. El consejo es que se consulte al médico antes de comenzar, que sobre todo en las jovencitas, de repente en la edad, en la adolescencia, que bueno, se insiste en que haya una medida anticonceptiva, pero lo ideal es que se consulte al médico, al ginecólogo, cuál sería
el fármaco, cuál sería el anticonceptivo ideal para ella. Y entonces Claro, además pero, perdón, a esa edad sí. no sabemos si tenemos riesgos de trombosis, Bueno, salvo sí, que algún pariente hay muy riesgo cercano. porque, por ejemplo, ahí está, perfecto, el Esa es una antecedente pregunta que debe familiar. hacer el ginecólogo o ginecóloga. Claro, el antecedente familiar de haber padecido una trombosis, que ese es el factor de riesgo más importante. Sobre todo si fue en edades tempranas o si fue vinculado a anticonceptivos o a embarazo, que es la otra situación en la que la mujer está expuesta a un aumento de las hormonas circulantes, de los estrógenos, por el propio embarazo. Y esos son los factores más importantes. Y bueno, y si se suman otros factores de riesgo, como por ejemplo una enfermedad, otro tipo de enfermedad que pueda predisponer a la trombosis, enfermedades médicas, por ejemplo, para decir un caso, lupus, por ejemplo, si tiene un síndrome antifosfolipídico, o bueno, u otra enfermedad que esté cursando o toma de determinadas medicaciones que pueden ser. Eso en la edad joven de las mujeres. En la mujer joven con los anticonceptivos. El embarazo también es un factor de riesgo. El embarazo también es un factor de riesgo. Volvemos a lo mismo. No quiere decir que por el hecho de estar embarazada, porque la mayoría de los embarazos cursan sin trombosis, pero bueno, justamente hay un aumento de las hormonas, de los estrógenos, y se asocia además como un enlentecimiento en la circulación venosa, porque justamente el crecimiento del útero comprime las venas a nivel de la pelvis y eso determina que la circulación se enlentezca. Y entonces eso, sumado muchas veces a que puede existir también la indicación de un reposo, por ejemplo, por un embarazo de riesgo, o, por ejemplo, en el momento actual en el que las fecundaciones asistidas han tenido un aumento muy importante, donde se le da como shocks hormonales a las mujeres para... Claro, como un bombazo de hormonas. Claro. Entonces, bueno, eso Doctora, podría... ¿y la trombosis da avisos mientras se puede estar gestando ese coágulo? Sí. ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno, en general la trombosis, la mayoría de las veces, empieza en una vena de la pierna. Y eso después, entonces esos síntomas son que se hinche la pierna, o sea, lo que nosotros llamamos edema, que esa pierna duela, que esté como pesada, como empastada, que tenga un dolor bastante importante, puede cambiar la coloración de la piel, enrojecerse, ponerse como más tendencia a estar violeta. Y fundamentalmente es ese edema que va a ser, la hinchazón que va a ser asimétrica, o sea, va a estar edematizado el miembro en el que existe la trombosis y el otro no. ¿Tiene Entonces, más temperatura esa zona? Puede tener más temperatura, no siempre, pero puede tener más temperatura y el dolor, esa sensación de pesadez. Una vez que se desencadena ya no hay marcha atrás, es decir, no es que levanto la pierna y se me va. No, es que justamente cuando uno levanta la pierna, habitualmente cuando en la embarazada es frecuente que exista edema, hinchazón de las piernas, ¿no? Entonces, bueno, cuando levantamos las piernas, ahí se nos va y habitualmente aparece a lo largo del día. Esto no se va a ir porque está obstruida, hay un stop en la circulación venosa que impide que la sangre retorne al corazón, ¿no? ¿Y entonces qué tiene que hacer el paciente ahí? ¿Tiene que llegar a consultar. O sea, consultar rápidamente porque realmente el empezar el tratamiento en las primeras 24 horas tiene una implicancia muy grande en el pronóstico de ese paciente, en cómo va a evolucionar y la posibilidad después de quedar con secuelas. O sea, por ejemplo, la secuela de una trombosis venosa, si se deja evolucionar, a veces puede evolucionar bien, pero si no, lo que se llama el síndrome postrombótico, de quedar una pierna hinchada, con dolor, incluso la aparición de úlceras venosas, que eso tiene mucha discapacidad para lo social
y para lo laboral también. Doctora, llegan algunas consultas de la gente que nos está mirando y una tiene que ver con si han aparecido casos relacionados a la vacuna contra el COVID, la vacuna Pfizer. ¿Han aparecido casos de personas que tienen trombosis Pfizer, después de en realidad, la que aparecieron trombosis, ¿no? Fue por la de AstraZeneca y la de Johnson, que en nuestro país no se dio solamente la de AstraZeneca, que al principio se dio en un periodo breve y incluso después, al principio, cuando aparecieron los primeros casos de trombosis en el mundo vinculados a la vacuna, en nuestro país, como eran en personas jóvenes fundamentalmente, y eran trombosis en lugares inusuales, más trombosis cerebrales, pero hay que tener en cuenta un dato. En el mundo, las cifras, por ejemplo, en Canadá, 1 a 2 personas cada 1000 hacen trombosis venosa. O sea, en una población sin que exista la vacuna, sin que exista nada. Con el COVID, uno en la población que permanecía en la comunidad, o sea, en su domicilio, 1 de cada 100 tuvieron trombosis con el COVID. O sea, que del paciente internado con COVID, 1 de cada 20 tenían trombosis. Y si estaban internados en el CTI, 1 de cada 5. ¿Y saben cuál fue la incidencia de trombosis por la vacuna? Que obviamente que si me toca, soy el 100%, claro, ¿no? Y más que se dio en gente joven. Pero la incidencia fue de 6 por millón de vacunados. O sea, se vacunaron 32 millones en Europa, que fue donde surgió la alerta, se vacunaron 32 millones de dosis se habían dado y aparecieron 169 casos de trombosis. O sea que uno es mucho más riesgoso. 1 en 100 los que padecieron COVID, los que contrajeron COVID. ¿Y cuántos en 1 millón? Y eran 6 por millón. O sea que la incidencia por COVID es considerablemente más. Es mucho más grave. Otro factor de riesgo para sumar. Ahí está, porque ¿Se puede tener una trombosis sin tener síntomas? No sé, estábamos hablando de las mujeres jóvenes, ¿no? Capaz que, bueno, algún dolorcito alguna vez, algo extraño, pero uno no consulta y después cuando pasa el tiempo... Bueno, a veces puede pasar desapercibida la trombosis de la pierna y aparecer justamente cuando lo que es la embolia pulmonar, que es el cuadro grave, justamente, nosotros le llamamos enfermedad tromboembólica venosa, a la trombosis venosa profunda, junto con la embolia pulmonar. Entonces, cuando aparecen allí esos síntomas, y puede ser una falta de aire en forma brusca, puede ser taquicardia, puede ser... Lo fundamental es la falta de aire, puede ser expectoración con sangre, puede ser un dolor en el pecho o en el tórax, que es como una puntada que aumenta con la respiración profunda. Incluso a veces se puede manifestar como la pérdida de conocimiento brusca, lo que nosotros llamamos síncope. Y muchas veces puede comprometer la vida del paciente. Entonces, sí, a veces la trombosis venosa puede pasar desapercibida. Con esto no quiero decir que tengamos que ir a buscarlo, no es un estudio de screening el hacer Doppler de miembros inferiores, que es la forma de diagnosticar la trombosis. Pero sí estar al tanto de los factores de riesgo, de cuáles son los síntomas. Ahí está. Si no tenemos ningún síntoma no haría falta en todo caso ir a averiguar. Y tener hábitos saludables, ¿no? Sobre todo evitar el sedentarismo, que digo que va para una trombosis arterial como la venosa, pero el sedentarismo es el factor fundamental. Ya Doctora, ahí se habla de, no es que salir a hacer ejercicio como un loco, ¿no? No, ahí está lo que iba a decir. El caminar, simplemente el caminar. Capaz que dejar el auto muchas veces o otro medio de transporte para poder usar bicicleta, caminata. Perfecto. La caminata ya es suficiente. Incluso, por ejemplo, el paciente con cáncer tiene altísimo riesgo de trombosis. Entonces, bueno, y a veces no se siente como para ir a un gimnasio. Pero bueno, el simple hecho de el moverse en lo que pueda, en la medida que pueda, el tener ese movimiento, el ir hasta la casa de un familiar, el moverse dentro de la casa, eso ya es suficiente. Muchas gracias, doctora.
Bueno, un placer. Como siempre, moverse un poco, alimentación saludable y mantener Ahí el está, peso. bien hidratado también. Son las principales medidas de prevención de todo, ¿no? De todo. Muchas gracias. Bueno. Y estresarse poco también, o lo menos posible. Cerramos por aquí la charla, ya son las 9 de la mañana con 35 minutos.